Buenas tardes, ingeniera. Nosotros somos el grupo número 3 y estamos conformados por Caleño Lidia, Flores John, Jumbo Natalie, Maisa Miriam y Moyolema Miriam. Vamos a hablar acerca del análisis de los estados financieros consolidados con corte 31 de diciembre del 2025. Vamos a empezar por el estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre del 2025 del presupuesto general del Estado. Como podemos evidenciar aquí, nuestros activos bordean un monto de 67.969 millones de dólares, los cuales están distribuidos principalmente en activos no corrientes que están destinados a infraestructuras y a proyectos de largo plazo. Pero sin embargo, nos podemos dar cuenta que nuestros pasivos son mucho más altos y van de un monto de 97.000 millones de dólares, lo cual evidencia un alto nivel de endeudamiento y una fuerte dependencia del financiamiento externo. Y vamos a obtener como resultado nuestro patrimonio con un saldo negativo de 29.102 millones de dólares, lo cual refleja el desequilibrio financiero, donde las obligaciones son superiores a los recursos disponibles. Esto nos dará como resultado un saldo o déficit y saldo en negativo, ya que vamos a evidenciar la debilidad que existe en la sostenibilidad financiera del Estado ecuatoriano. Podemos interpretar este estado financiero con una alta inversión en infraestructura y proyectos públicos, lo cual es algo muy bueno, pero tenemos el lado negativo, que es un elevado nivel de endeudamiento estatal. Vamos a tener una dependencia de empréstitos no son algo más que los préstamos financieros, lo cual es algo malo porque vamos a tener que pagar intereses sobre intereses. Y nuestro patrimonio vendrá a tener un saldo negativo por exceso de obligaciones. Esto nos dará como resultado un ejercicio con pérdidas financieras. Como conclusión, podemos indicar que el Estado ecuatoriano mantiene importantes inversiones públicas orientadas al desarrollo sostenible y de bienestar social, pero no obstante con ello vemos que tenemos un alto endeudamiento de deuda y el déficit financiero refleja la necesidad de fortalecer la sostenibilidad económica y el mejoramiento de la administración de los recursos públicos. Luego de ello vamos a hablar de los ingresos y los gastos, lo cual nos dará el resultado del ejercicio. Como podemos observar, aquí tenemos unos ingresos totales de 34.000 millones de dólares con fecha 31 de diciembre del 2025, lo cual nos indica que los impuestos son la principal fuente de financiamiento. Sin embargo, los gastos públicos fueron superiores a los ingresos, generando un déficit financiero de 3.618 millones de dólares. Y los mayores gastos estuvieron relacionados con las remuneraciones, transferencias e inversiones públicas, evidenciando nuevamente el compromiso estatal con el funcionamiento institucional, programas sociales y proyectos de desarrollo. Como análisis de nuestra cuenta de ingresos, vemos que el Estado registró un total de 34.783 millones de dólares en ingresos, siendo los ingresos tributarios la principal fuente de financiamiento, con 17 millones. Esto evidencia que la recaudación de impuestos es fundamental para sostener el funcionamiento del sector público, financiar programas sociales y cubrir necesidades de la población. Asimismo, las transferencias y otros ingresos completan el financiamiento estatal. En los gastos alcanzan un monto de 38.000 millones de dólares, lo cual supera los ingresos del periodo del año 2025, en donde las principales cuentas o rubros que corresponden son a remuneraciones, transferencias e inversiones públicas, lo cual refleja el compromiso del Estado con el funcionamiento institucional para programas sociales y obras de instituciones para infraestructuras. Las inversiones públicas superan los 10.000 millones, lo cual evidencia una fuerte orientación al desarrollo del país. Sin embargo, el alto gasto corriente y financiamiento limita la capacidad de ahorro y genera una presión fiscal.
lo cual eso no es nada bueno para un país que está en subdesarrollo. Un cordial saludo, ingeniera. A continuación voy a presentar la exposición acerca del análisis del estado de flujo consolidado del presupuesto general del Estado del periodo 2025. Con esta exposición se busca, se va a exponer cómo el Estado obtuvo y utilizó sus recursos durante el periodo fiscal mencionado. Para ello vamos a comenzar con lo que son los ingresos o las fuentes operacionales. En este caso vemos que las fuentes operacionales alcanzaron un valor de 21.368 millones, donde los impuestos fueron la principal fuente de ingresos, con 17.348 millones. También debemos destacar otras fuentes como lo que son tasas sin contribuciones y las transferencias corrientes, como podemos observarlo en el cuadro, que fueron prácticamente de gran ayuda para consolidar las fuentes operacionales. Estos son prácticamente los ingresos y a continuación vamos a presentar por decirlo así, los gastos o los usos operacionales que se les dio a esos ingresos. En este caso, los usos operacionales sumaron un valor de 21.704 millones, entre los principales gastos fueron el gasto de personal, las transferencias y donaciones y los gastos financieros. Al analizar esta información, vemos que se obtuvo un déficit operacional por un valor de 336 millones, lo cual significa que los ingresos corrientes no fueron suficientes en este caso para cubrir todos los gastos del Estado ecuatoriano. La siguiente información que vamos a analizar es las actividades de inversión y también el capital. Mm, el capital que tenemos, ¿en qué se iba a invertir o en qué nomás se invirtió? En este caso vemos que la inversión fue destinada para el desarrollo de proyectos y obras públicas. En este caso, las fuentes de capital alcanzó un valor de 1.367 millones, las cuales provienen de ventas de activos no financieros y las transferencias y donaciones de capital. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta los usos de producción e inversión. En este caso, los usos de producción e inversión fueron mucho mayores, alcanzando un valor de 4.179 millones. Entre los gastos principales encontramos las transferencias para inversiones y la inversión a largo plazo y también las obras públicas, como lo mencionamos. Debido a esta diferencia tan grande, también se generó un déficit, en este caso un déficit de capital, por un valor de 2.810 millones, evidenciando que el Estado realizó inversiones superiores a los recursos que tenían disponible y por ende, como realizó inversiones superiores, el Estado tuvo que recurrir a lo que es un financiamiento externo. Aquí va, en el caso del financiamiento y flujo de neto de efectivo, vamos a ver la relación que tiene el financiamiento en el cual realizó un financiamiento por un valor o se obtuvo un financiamiento por un valor de 12.460 millones, eh, permitiendo que estos recursos puedan cubrir tanto el déficit operacional como el déficit de capital. También una parte importante de este financiamiento es que se utilizó para el pago, para cubrir la deuda pública y también las obligaciones pendientes que han tenido los años anteriores. Y por último tenemos el flujo de efectivo, donde se presentó un resultado también negativo de 1.675 millones, reflejando una disminución en las disponibilidades financieras del Estado durante el año 2025. Además, también que la cuenta de variaciones no presupuestarias mostraron reducciones en anticipos y afectaron a lo que son los anticipos y disponibilidades, afectando en este caso a un sector importante que es la liquidez para el sector público. Y como conclusiones menciono eh, que los impuestos son la principal fuente de ingreso que tiene el Estado ecuatoriano y son
sumamente importante contar con esta fuente de ingresos. También que los gastos o usos operacionales fueron mucho mayor a los ingresos corrientes, lo cual nos generó tanto un déficit, tanto en los usos operacionales, como también en el uso del financiamiento para capital, ya que se realizó inversiones públicas y proyectos de desarrollo, pero que los cuales fueron mucho mayor a lo que tenía, con lo que contaba el Estado. Y por último, que el financiamiento eh, sirvió tanto para cubrir los déficits que había, como también para cubrir las necesidades económicas y mantener el funcionamiento del Estado hasta actualmente. Análisis del estado de ejecución presupuestaria consolidado del presupuesto general del Estado al 31 de diciembre del 2025. En el análisis nos dio a conocer que este estado financiero permite a conocer cómo el Estado administró sus ingresos y gastos durante ese periodo del año del 2025. Allí, como se puede observar en la imagen, el color azul donde supera los ingresos corrientes un valor de 23 mil millones de dólares, y la gran parte de esos ingresos provienen, en este caso, que sería las recaudaciones tributarias, que es la principal fuente de financiamiento del país. Por otra parte, encontramos lo que serían los gastos corrientes, que está de color naranja, igualmente la que supera 23 mil millones de dólares, y la cual está muy elevada. En este caso principalmente se paga más a lo que sería del personal de los sectores públicos, transferencias y gastos financieros. Esto nos da a conocer que gran parte del presupuesto se utiliza para cubrir lo que sería el funcionamiento del sector público y las obligaciones del Estado. Además, se identificó un déficit corriente, ya que los ingresos corrientes no fueron suficientes para cubrir todos los gastos corrientes del periodo fiscal. Es por esta razón que el Estado tuvo que recurrir a un financiamiento público y al endeudamiento, para así poder mantener el equilibrio presupuestario. En relación con la inversión en sector público, se puede observar que gran parte o varios proyectos y gastos de capital tuvieron una ejecución menor a lo planificado, especialmente en obras públicas y bienes de larga duración, lo que esto podría afectar lo que es a la infraestructura y a los servicios para la población. Finalmente, aunque el Estado registró un superávit presupuestario, este resultado se debe, la gran parte o la mayoría es del financiamiento que obtuvieron dentro del periodo, que sería del año del 2025. Lo que podría esto afectar es, o puede generar, mayores obligaciones financieras en el futuro o al futuro. Como conclusión, después de haber realizado el análisis del estado de ejecución presupuestaria consolidada del periodo del 2025, se puede mencionar que el Estado ecuatoriano depende o tiene una dependencia muy alta con los ingresos corrientes, lo que sería principalmente los ingresos tributarios, y más el financiamiento público, además de tener grandes gastos corrientes y ejecutaciones o limitaciones en obras públicas. Buenas noches, ingeniera y compañeros. Yo hablaré acerca del presupuesto general del Estado, como es, ¿no?, el estado de cambios en el patrimonio consolidado, del 1 al 31 de diciembre del 2025. Mediante este informe analizaremos los aumentos, disminuciones y variaciones que impactaron al patrimonio estatal durante este ejercicio fiscal.
Esta información es muy relevante sobre la sostenibilidad financiera del gobierno y la capacidad que tiene el Estado para administrar de manera eficiente los recursos públicos. Como se puede evidenciar, tenemos un saldo inicial con un valor, una cantidad negativa que es menos 25 millones, lo cual podría mencionar que el Estado ya mantiene un patrimonio negativo antes de finalizar el periodo. Un patrimonio negativo significa que el Estado tiene más deudas y obligaciones que recursos disponibles, el cual refleja un desequilibrio en las finanzas públicas y puede afectar la estabilidad económica del país. También, ¿no? Durante este periodo se pudo analizar una disminución del patrimonio público por una cantidad igualmente negativa, así tal cual podemos observar como es menos 2 millones de dólares, en la cual representa, ¿no?, una reducción significativa en la capacidad patrimonial del Estado. También podría mencionar que esto demuestra que el gobierno tuvo dificultades para mantener la estabilidad entre sus ingresos y los egresos también. De igual manera, en los resultados se observa una disminución por un valor negativo, como es menos 739 millones de dólares, lo cual impacta directamente en la reducción del patrimonio consolidado del Estado. Un resultado negativo indica que los gastos y los costos superaron los ingresos obtenidos. La cuenta de disminución patrimonial y la de disminuciones de reserva no registró movimientos adicionales durante el periodo analizado. Como saldo final, tenemos de igual manera una cantidad negativa como es menos 29 millones de dólares, en lo cual podría decir que el patrimonio consolidado cerró con un valor negativo, ¿no? El cual aumentó del déficit patrimonial en comparación al saldo inicial. En este sentido, la situación financiera del Estado se deterioró durante diciembre del 2025, incrementando así la dependencia de financiamiento externo e interno. Este estado refleja la importancia de aplicar políticas públicas que permitan un mayor control de gasto y un fortalecimiento de los ingresos, con el fin de mejorar la administración de los recursos del Estado. En la conclusión, podría mencionar que el estado de cambios en el patrimonio consolidado del presupuesto general al cierre de diciembre del 2025 se evidencia un deterioro en la situación financiera del sector público ecuatoriano. El aumento del patrimonio negativo demuestra que las obligaciones y gastos del Estado fueron superiores a los ingresos generados durante el periodo fiscal. Esta situación incrementa la dependencia del financiamiento y el nivel de endeudamiento público. De igual manera, puede afectar la ejecución de proyectos sociales y de inversión pública. Por ello, es necesario fortalecer el control del gasto y mejorar la administración de los recursos estatales. Esto es en cuanto hemos podido mencionar sobre los estados financieros del estado de diciembre del 2025. Gracias por su atención.